Hola amigos, en este nuevo video vamos a hablar de la unidad imaginaria, que es la base para el trabajo con los números complejos, y de la identidad de Euler, que es la identidad más famosa que existe. Como objetivos entonces tendremos definir qué es la unidad imaginaria y dar a una prueba a la identidad de Euler. Primero que todo entonces decimos que la unidad imaginaria se define como el número cuyo cuadrado es menos 1. Tener muy en cuenta esto, ¿sí? I cuadrado igual a menos 1. También pues habría que decir que menos i elevado al cuadrado también sería menos 1. Nos han enseñado siempre que cualquier número real, cuando lo elevo al cuadrado, me da como resultado un valor positivo. Entonces, claramente i no es un número real. Como consecuencia de la definición i cuadrado igual a menos 1, entonces nosotros tenemos que i es raíz de menos 1, que es la expresión que nos han mostrado siempre como la unidad imaginaria. Es inadecuado tomar la definición i igual a raíz de menos 1 porque cuando yo calculo i cuadrado puedo tener dos respuestas diferentes y eso sería una contradicción. Entonces, si es raíz de menos 1, yo podría decir que i cuadrado es la raíz de menos 1 elevado al cuadrado y hago la típica operación de cancelar la raíz con el cuadrado y entonces me quedaría solo el menos 1. Pero de otro lado, si digo que i cuadrado es i por i, entonces sería raíz de menos 1 por raíz de menos 1. Y como las raíces tienen índice igual, entonces puedo escribir una única raíz del producto de los valores internos, que sería la raíz de menos 1 por menos 1, o sea, la raíz de 1, y eso me daría 1. ¿Sí? Entonces, si defino i como raíz de menos 1, podría llegar a un error al calcular i cuadrado. Podría calcularlo como menos 1 o como 1. Entonces, repetimos, la idea es que definimos i como el número cuyo cuadrado es menos 1 para evitar esta confusión. I igual a raíz de menos 1 es una consecuencia de que i cuadrado es igual a menos 1. Las potencias de i son cíclicas o periódicas, ¿sí? Ya dijimos que i es la raíz de menos 1 porque i cuadrado es menos 1. Y podríamos empezar entonces diciendo que i a la 1 es i y que i cuadrado por definición es menos 1. Si voy a calcular i a la 3, entonces digo que puede ser i al cuadrado por i, lo que me llevaría a calcular i cuadrado, que es menos 1, por i, entonces sería menos i. I a la 4 lo puedo calcular como i cuadrado por i cuadrado o como i a la 3 por i. Y en el caso de calcularlo como i cuadrado por i cuadrado sería menos 1 por menos 1. I cuadrado es menos 1 y menos 1 por menos 1 es igual a 1. I a la 5 es i a la 4 por i, o sea 1 por i, o sea i. I a la 6 es i a la 5 por i. Y a la 5 es i, entonces me daría i por i, que es i cuadrado, que es menos 1. Y así sucesivamente, y a la 7 es menos i, y a la 8 es 1, y a la 9 es i, y etcétera, etcétera. Entonces podríamos decir que i a la n toma 4 posibles valores, y que empezando por i a la 1, entonces me daría i menos 1, menos i o 1, y luego eso se repite, i menos 1, menos i, 1, ¿sí? Esta secuencia que pintamos acá es contando con que n vale 1, 2, 3 y así sucesivamente, un número natural. ¿Cuánto valdrá i a la 0? Pues bueno, cualquier número elevado a la 0 es 1, es fácil probar que i a la 0 es 1. Nos parece más interesante cuánto valdrá i a la menos 1, el inverso de i. Entonces i a la menos 1, pues por las propiedades de los exponentes sabemos que es 1 sobre i. Y si multiplico por i el numerador y denominador de esa expresión, entonces me daría que i a la menos 1 es 1 por i sobre i por i. En el numerador 1 por i me da i, y el denominador es i por i, que es i cuadrado, o sea menos 1. I sobre menos 1 sería entonces menos i. Entonces la conclusión es que i a la menos 1 es menos i, o que 1 sobre i es menos i. Esta última expresión es muy utilizada cuando se hace álgebra de complejos. La identidad de Euler es tal vez la identidad más famosa que hay en matemáticas y es e a la i por teta igual a coseno de teta más i por seno de teta. Cuando se evalúa en teta igual a pi, sabemos que el coseno de pi es menos 1 y que el seno de pi es 0, se obtiene la también famosa expresión que e a la i por pi más 1 igual a 0. Hay varias formas de probar la identidad de Euler. Una de ellas se usa el camino de las series de potencias. En la otra vamos a definir la función f de teta igual a e a la menos i teta por coseno más i seno de teta y vamos a derivarla. Vamos a comprobar que
la función e a la i teta y la función coseno más i seno teta cumplen ambas la misma ecuación diferencial y se puede derivar e integrar la función f de teta igual a coseno más i seno de teta dentro de las posibles pruebas que hay. Vamos a proceder entonces con la prueba trabajando inicialmente con las series de potencias. En los cursos de cálculo nos enseñan en el trabajo con series de potencias las siguientes series que son muy conocidas, que e a la x es igual a 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x a la 3 sobre 3 factorial más, y así sucesivamente, se podría escribir como la suma desde n igual a 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial, considerando que 0 factorial es 1, que 1 factorial es 1. El seno de x es igual a x menos x a la 3 sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial menos x a la 7 sobre 7 factorial y así sucesivamente, y se puede escribir en términos de una suma como la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial, y el coseno de x es igual a 1 menos x al cuadrado sobre 2 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial menos x a la 6 sobre 6 factorial más, y así sucesivamente. En términos de la suma se escribiría como la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n sobre 2n factorial. Como decíamos, estas tres expresiones son muy conocidas del cálculo. Y entonces, recordando las potencias de i, yo podría evaluar esta primera expresión, vamos a marcarlas, 1, 2 y 3. Podría evaluar la primera expresión en x igual a i por teta. De esa evaluación obtenemos lo siguiente, que e a la i por teta es igual a 1 más x, que es i por teta, más i por teta al cuadrado sobre 2 factorial más i por teta a la 3 sobre 3 factorial más i teta a la 4 sobre 4 factorial más, y así sucesivamente. Recordar las potencias de i que se mencionaron hace un momento. I a la 1 es igual a i al cuadrado es menos 1, i a la 3 es menos i, e i a la cuarta vale 1. Y eso se repite para i a la 5, i a la 6, i a la 7, i a la 8 y así sucesivamente. Entonces lo que tendríamos es que e a la i teta es igual a 1 más i teta menos i teta al cuadrado me daría i cuadrado teta al cuadrado, i cuadrado es menos 1, y me queda teta al cuadrado sobre 2 factorial menos i a la 3 es menos i, entonces por eso me quedo menos teta a la 3 sobre 3 factorial más i a la cuarta es 1, entonces me quedaría teta a la 4 sobre 4 factorial más i teta a la 5 sobre 5 factorial, como i a la 5 es i, entonces acá me queda más i teta a la 5 sobre 5 factorial menos i a la 6 es menos 1, entonces me quedaría teta a la 6 sobre 6 factorial menos i a la 7 es menos i, entonces me quedaría menos i teta a la 7 sobre 7 factorial más, y etcétera, etcétera. Ahora entonces reúno los términos reales y los términos imaginarios, o sea, lo que no tiene i y lo que tiene i. Entonces me quedaría que e a la i teta es igual, los factores reales serían 1, los de exponente par, 1 menos teta cuadrado sobre 2 factorial
más teta a la 4 sobre 4 factorial menos teta a la 6 sobre 6 factorial más, y así sucesivamente, más, ¿qué hay con la i? Con la i tenemos los exponentes impares, teta menos teta a la 3 sobre 3 factorial más teta a la 5 sobre 5 factorial menos teta a la 7 sobre 7 factorial y así sucesivamente. Si revisamos, esos paréntesis son exactamente las expresiones que tenemos para el seno y el coseno, ya no en términos de x, sino en términos de teta. Seno de x es x menos x al cubo sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial y así sucesivamente. Y el coseno es 1 menos x cuadrado sobre 2 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial y así sucesivamente. Y entonces allí en la expresión que acabamos de obtener tenemos exactamente lo mismo pero en términos de teta. Por lo tanto entonces e a la i teta es igual al coseno de teta, que es este primer paréntesis, más i por el seno de teta, que es el segundo paréntesis. Y esa ha sido la demostración por el camino de las series. Ahora vamos a considerar la función z igual a z de teta igual al coseno de teta más i por el seno de teta. Algo que necesitamos considerar es lo que pasa cuando teta vale 0. Z evaluado en teta igual a 0 me daría coseno de 0 más i seno de 0. Y sabemos que eso es el coseno de 0 vale 1 más i por el seno de 0 que es 0. O sea que esto me daría 1. Z evaluada en 0 me da 1, a tener en cuenta. Ahora entonces hagamos la derivada de z con respecto a teta. Lo que obtengo es la derivada del coseno es menos seno más i, la derivada de seno es coseno. Y ahora voy a hacer lo siguiente, vamos a tratar de factorizar la i. Igual a i por menos seno de teta. Como acá este seno no tiene i multiplicando, entonces me quedaría sobre i más coseno de teta. Pero resulta que 1 sobre i es menos i, entonces menos 1 sobre i sería i positivo. Entonces sería i por i seno de teta más coseno de teta, que también lo podría expresar simplemente como que dz de teta es igual a i por coseno de teta más i seno de teta. Pero pues precisamente este paréntesis es lo que hemos llamado z y por lo tanto lo que me quedó es que dz de teta es igual a i por z. Si separo las variables me quedaría que dz sobre z es igual a i por d teta y luego procedo a integrar. Cuando resuelvo la integral entonces me da que la integral de dz sobre z es el logaritmo natural de z e igual a i por la integral de d teta, que sería teta, más alguna constante de integración. Estoy resolviendo integrales indefinidas. Ahora para despejar la z aplico exponencial en ambos lados, entonces me quedaría que e a la logaritmo de z es igual a e a la i teta más c, lo que me quedaría en que la z es igual a e a la i teta más c, que se puede escribir con las propiedades de las exponentes como e a la i teta por e a la c. Voy a decir simplemente que si c es una constante, e a la c también es una constante y se llama k. Entonces z es igual a k por e a la i teta. Para saber cuánto vale k debo recordar z evaluada en teta igual a 0 me daba 1 y entonces lo que tengo es que z de 0 es igual a k por e a la 0, o sea k. Y eso debe ser igual a 1, que es la condición que estamos planteando, por lo tanto la k vale 1. Y a lo que llegamos es que z es igual a la k que vale 1 por e a la i teta. Pero antes habíamos dicho que la z de donde partimos es coseno más i seno. Y entonces estamos concluyendo que e a la i teta es igual al coseno de teta más i por el seno de teta. Una tercera forma de probar la identidad de Euler es haciendo lo siguiente. Vamos a definir dos funciones. Vamos a decir que f de teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. Y vamos a definir una función g de teta que es igual a e a la i teta. Sabemos que la función f en 0
vale 1, que es lo que evaluamos hace un momento, y la función g en 0 pues sería e a la 0, que también vale 1. Y si calculo f' de teta, esto me daría igual a menos seno de teta más i por el coseno de teta. Factorizo una i, esto me daría i por menos 1 sobre i seno teta más coseno teta. Y como 1 sobre i es menos i, entonces esto sería i coseno de teta más i seno de teta. Entonces, como este paréntesis es f de teta, podríamos decir entonces que f' de teta es igual a i por f de teta. Ahora trabajándolo por el lado de g de teta, si calculo g' de teta, esto me daría e a la i teta por i. Y entonces más sencillo digo que g' de teta es igual a i por e a la i teta, o sea que g' de teta es igual a i g de teta. A la conclusión que llegamos entonces es a la siguiente, que ambas funciones f de teta y g de teta satisfacen la misma ecuación diferencial, f' de teta es igual a i por f de teta, g' de teta es igual a i por g de teta, y además satisfacen la misma condición inicial, f de 0 vale 1 y g de 0 vale 1. Como son funciones asociadas con exponenciales, senos y cosenos, que son continuas para cualquier valor teta, entonces se concluye que f de teta es igual a g de teta, o que coseno de teta más i seno de teta es igual a e a la i teta. Finalmente vamos a considerar la función f de teta igual a coseno de teta más i seno de teta sobre e a la i teta. Queremos evaluar la función en 0 para un análisis que requerimos al final, y entonces f en 0 me da coseno de 0, que es 1, más i por el seno de 0, que es 0, sobre e a la 0, que vale 1. Entonces sería 1 sobre 1, o sea, igual a 1. Vamos a derivar la función f de teta. Por comodidad voy a escribir esto como un producto para usar la regla del producto en la derivada, y es que f de teta es igual a e a la menos i teta por coseno de teta más i seno de teta. Y ahora aplicamos la regla del producto para derivar. f' de teta sería el primer factor, e a la menos i teta, por la derivada del segundo, la derivada del coseno es menos seno, más i por la derivada del seno, que es coseno, más la derivada del primero, que es e a la menos i teta, por la derivada interna con respecto a teta, que sería menos i, por el segundo factor, que sería coseno de teta, más i seno de teta. Y ahora procedo a factorizar e a la menos i teta, que me daría menos seno de teta más i coseno de teta del primer paréntesis, y del segundo paréntesis, como factorizo el i teta, pero acá estoy multiplicando por menos i, entonces me daría menos i coseno teta menos i cuadrado, i por i es i cuadrado, pero i cuadrado es menos 1, entonces el resultado me daría más seno de teta. Y ahora entonces lo que tengo es que menos seno de teta se cancela con más seno de teta, y que i coseno se cancela con menos i coseno, y por lo tanto yo tendría e a la i teta por 0, o sea 0. Entonces tengo que f' de teta vale 0 para la función que acabamos de analizar. Y las únicas funciones que tienen derivada 0 son las funciones constantes, por lo tanto f de teta es constante. Cuando una función es constante, se puede evaluar en cualquier valor de la variable independiente y me daría lo mismo. Entonces yo podría asegurar que f de teta es igual a f de 0, pero f de 0 me dio 1. A lo que me refiero acá es que si yo tengo teta y f de teta, pero f es constante, f de teta toma el mismo valor en cualquier argumento teta. Lo mismo que vale en 0, valdría en cualquier teta. Por lo tanto, entonces, ¿a qué llegamos? A que la función original, que es coseno de teta más i seno de teta sobre e a la i teta, es una constante, pero esa constante es 1, lo que implica que coseno de teta más i seno de teta es igual a e a la i teta.